Los que están en galería, a ver si pueden acercarse un poco. Nada. Le llega. Exactamente. Ya, cuando estamos analizando nosotros lo que es patología, hemos estado analizando los factores agresivos, los factores hemodinámicos, los factores agresivos externos e internos, después con el tipo de inmunología, que hasta ahí más o menos llegó el examen. Y después veníamos los que son enfermedades que se denominan expansivas o proliferativas. Y dentro de ellos está la gran gama que son las neoplasias consideradas benignas, que no nos hacen daño y no nos matan, bueno, dependiendo del lugar donde esté también, ¿eh? Porque hay un tumor benigno que es en las meninges, que es el meningioma, crece, a pesar de ser benigno, empuja la masa encefálica, produce el edema cerebral, y lamentablemente el edema cerebral nos mata. Entonces, ese es un tumor benigno que por su localización se comporta como maligno, porque al final nos causa daño y nos causa la muerte. Así puede encontrarse también en otros lugares. Supongamos que tenga un poco más raro, un tumor en el tronco encefálico, en la región más o menos de los puntos del lado respiratorio y del lado cardíaco. A veces son microscópicos, pequeños, pero basta esa compresión a ese nivel para que te produzca el paro respiratorio o paro cardíaco. Pero son rarísimos, ¿eh? Esos son raros, pero sí también están descritos y son benignos. Como ven, todo este tema de las enfermedades proliferativas se especula una serie de factores que de repente el profesor Cabanillas debe haberles manifestado hacia dónde estamos llegando, ¿no? El tema es de los genes, o como yo siempre he dicho, ¿no? Factores ajenos, externos, o factores extrínsecos, factores intrínsecos, o sea, dado los genes, predisposición, herencia, qué sé yo, y un factor de falla de la inmunidad, o sea, un factor de falla de nuestro glóbulo blanco, porque supuestamente estamos generando siempre células neoplásicas, pero nuestro factor inmunológico nos lo destruye. Entonces ahí ya no progresa. Pero ¿por qué se ve mayormente a la tercera edad, o sea, a mi edad? ¿Por qué se ve más las neoplasias? Porque ahí ese factor de inmunidad ha bajado, pues. Entonces un poco está la explicación de ello, ¿no? No estoy diciendo de que no pueda pasar en edades jóvenes como de ustedes, o en edades que nacen con ello, que también se les llamamos los blastomas, ¿no? Un poco para diferenciarlo. Pero siempre estamos viendo ese tipo de lesiones. Felizmente no es tan común. Felizmente en todo el espectro de enfermedades casi abarca un 20 a un 30%. Así digan estos elementos comerciales que estamos abrumados con las neoplasias, no es así. Yo les digo, porque trabajo en un hospital general y no se ve tanto de las neoplasias, pero sí lo vemos, no hay que cerrar los ojos tampoco ante ello. Y ante eso ustedes tienen que entrenarse y saber. Como médicos generales, lo cual salimos todos, no solamente detectamos nomás la neoplasia y lo derivamos al especialista. De repente alguno de ustedes seguirá alguna especialidad afín a ello y podrá darle alguna alternativa de solución. Pero de que lo vamos a ver siempre. Y el otro tema que se desarrolló fue con la doctora Torres, que antes enseñaba hasta el año pasado, con este tema de la reducción de profesores, ya un poco que se escindió, no dijo que ya no colaboraba, pero siempre quería hacer la teoría. Entonces me dijo, no hay problema, doctor, yo voy a hacer la teoría. Creo que vino porque ella está, aparte de ser patóloga, se ha ido por otro lado. Creo que ustedes más o menos habrán visto la tendencia que ella tiene, ¿no? Ella tiene la tendencia de las
¿cómo se le llama eso? De los tratamientos con imposiciones, ¿no? Con imposición de manos, sigue esa línea más o menos. Entonces, por eso es que de repente habla sobre los factores externos, habla sobre todo un ser, ¿no? Y es también integrante de la nueva tendencia que hay en las especialidades. Ella es integrante de las especialidades de la neuroendocrinofisiología, ¿no? Neuroendocrinofisiología, que es la nueva tendencia que hay de juntar todos esos otras especialidades en una sola, porque dice que hay integración de ella. Ya un poco el Colegio Médico ya también lo estaba aceptando, porque ya ha hecho 2 congresos avalados por el Colegio Médico. Quiere decir que ya hay cierta tendencia en hacerlo. De repente lo irán a formar, alguna universidad lo va a poner ya como especialidad y de repente van a comenzar a salir, ¿no? Como antes, cuando yo me formaba, no había, por ejemplo, especialidad en médico forense, no lo había. Pero ahora ya lo hay, porque cada vez avanzan más estas cosas. No había especialidad en los médicos que se ocupan en las empresas, que son especialidades ocupacionales, ¿no? Medicina ocupacional. Ahora ya lo hay, especialista en ello. Entonces, pienso que de repente lo que está integrando la doctora es parte de lo que va a haber para después, para lo que ustedes se van a encontrar. Pero aún así desarrolló más o menos los temas que competen a lo que es patología ambiental. Y patología ambiental se hacía hace como 20 o 30 años dentro del curso de patología, pero nadie le hacía caso, porque nadie le hace caso a contaminaciones ambientales o del aire o de problemas de trabajo que habían, ni nada de ello, que ahora lo ocupan la medicina ocupacional, ¿no? Ese capítulo me lo dio a mí el doctor que estaba en jefe en esa época, cuando recién empecé acá a enseñar. Y como nadie le hacía caso, yo empezaba a hablar de todas estas cosas que ahora sí le hacen caso, que son las contaminaciones ambientales. Comencé a hablar de los celulares, cuando antes usábamos celulares tipo zapatófono, ¿no? Entonces zapatazos grandes, parece ladrillo, grandotes eran, y ahora cada vez se ha reducido más. Lo cierto es que hay una tendencia a nivel mundial de cuidado del medio ambiente. Y ese cuidado del medio ambiente, ustedes saben que cada vez aumenta más, porque ya se ha visto de que estamos destruyéndonos a nosotros mismos, ¿no? Los cambios climatológicos se están dando por este efecto invernadero también, por estas situaciones de las combustiones que hay a nivel mundial. No hablo de nuestro país, no hablo de acá de nosotros, porque nuestro país que no está tan industrializado, no es nada la parte de industria, sino hablo de los demás países que contribuyen a ello. Y al final todos vamos a sucumbir ante ello, ¿no? Entonces los que más daño hacen y nosotros que no hacemos menos daño. Pero como nosotros en el lado de Sudamérica tenemos buenas áreas geográficas todavía de selva, nos ven a nosotros como que deben protegernos, ¿no? Y se han creado organizaciones internacionales para proteger, no quieren que avance la industria. Ya ustedes han visto los líos que a veces se generan, luchas sociales, lo que se generó hace poco en Cajamarca, lo de la conga, que ustedes saben más o menos, las minerías. Tratan de cada vez entrar con la industrialización, pero a la vez se degenera no hay forestación. Entonces la selva cada vez avanza, pero la selva de cemento avanza más que la selva del otro factor. Y ustedes han visto bien que para crear la atmósfera de nuestra Tierra, la parte vegetal ha tardado miles de millones de años en formar la atmósfera, ¿no? Y en estos últimos 200 años, si se quiere decir, lo hemos destruido rapidito, ¿no? Lo estamos destruyendo, ¿no? Con todo esto que hay, ¿no? Es un poco para sensibilizarlos a ustedes de todo el aspecto de lo que es el medio ambiente. Y también se está hablando de que muchos factores del medio ambiente generan los procesos de enfermedades. Ahora vamos a desarrollar un capítulo que se denomina infecciones. Este capítulo de infecciones
cuando estudiaba así como ustedes, los patólogos todos se ponían, los jefes y todos se ponían en este capítulo, porque eso era lo más bonito, pues, decirles de todas las enfermedades que hay, de todas las bacterias que hay, todos los temas que se encuentran. Esto se ha ido minimizando, si ustedes se van a dar cuenta ahora, porque ya no lo vemos tanto, los procesos de infecciones por los temas de salubridad que tenemos. Pero esas son las conductas políticas de salud que se hacen, ¿no? Entonces, los temas de higiene se han ido reduciendo todo ello. Cuando era estudiante era fácil encontrar temas de enfermedades por tifoidea. ¿Por qué? Porque comíamos en los agachados, nos contagiábamos y todo lo demás. Ahora les hacen poner sus cuidados de salud, inclusive hay ambulantes, no estoy negando que no haya. Se ha ido disminuyendo los ambulantes, pero con la invasión, ya saben, del otro país que viene, ya han aumentado de nuevo los ambulantes. No se veía eso, ya ha ido minimizando. Pero aún así les han ido orientando, teniendo condiciones de higiene, sus gorritos, sus mascarillas. Entonces todo eso ha ido minimizando los temas de infecciones, que ustedes ya no lo están viendo mucho. Pero aún así les tenemos que orientar porque es un capítulo que está todavía puesto dentro del sílabus y la currícula que hay, ¿no? Entonces, como les decía, hace 40 años los médicos patólogos se peleaban por hablar de este capítulo, ahora casi ya no se pelean por hablar de este capítulo. Pero aún así les voy a ir mencionando algunos aspectos bastante rápido para poder salirnos y no venir mañana. ¿Está bien? Ya. La siguiente semana vamos a hacer el capítulo de infecciones. Infecciones es todo lo que les enseñan a ustedes en microbiología. Entonces hay la parte del virus. La parte del virus se lo he dejado a la doctora que trabaja en el niño. La doctora Paz va a venir la próxima semana a hacerles todos los temas del punto de vista viral. ¿Y por qué se lo dejo a ellos? Porque en lo que es infancia, niñez, más ven virus ellos. Entonces ella tiene un poco más de experiencia al respecto para poderles hablar de todos estos temas. Aquí lo que yo voy a mencionarles así someramente, les voy a dejar la clase por si acaso. Ya saben que la fuente de información de aquí es, para las preguntas es sobre la clase y sobre lo que dice el libro de Robbins, ¿ya? Con eso hemos quedado. Entonces, las dos fuentes ustedes pueden revisarlas. Aquí más o menos vamos a hacer algo somero y rápido para que ustedes puedan verlo, después lo pueden volver a leer. Yo voy a estar mencionándoles algunas cosas, de repente algunos ejemplos, espero no pasarme de la hora. Enfermedades infecciosas es. Entonces, cuando uno mira lo que es enfermedades infecciosas, casi siempre uno está pensando en bacterias. No necesariamente uno tiene que pensar en bacterias, tiene que pensar en virus, tiene que pensar en hongos, tiene que pensar en parásitos, ¿no? Pero cuando estos tienen esa capacidad de invadir, reproducirse dentro del huésped, elaboran pues sustancias que lamentablemente nos llevan a producir el desbalance de la homeostasis interna que nosotros tenemos. Ese desbalance de homeostasis interna se llama enfermedad, pues, ¿no? Ahora, ¿y por qué lo estudiamos? Porque sinceramente siempre vamos a estar viendo este tipo de enfermedades. Ahora, eso nos causa mortalidad, es cierto, también nos causa movilidad, porque lo que son las enfermedades, todo lo que es enfermedad es movilidad. Nosotros tenemos un pronóstico de vida, a más enfermedades, menos pronóstico de vida, pues, jóvenes, eso lo tienen que tener bien claro. El enfermizo dura menos que el que no se enferma. Y ello a veces llegan a entablar algunos elementos como para hacer los temas de los diagnósticos que hay, que uno puede enclavarlos según los síndromes o por sus áreas, y con eso uno hace la diferenciación de órganos y sistemas. ¿Hay nuevos agentes patógenos? Sí. ¿Hay cepas resistentes? Sí, eso es cierto, porque de la invención de la penicilina por la Segunda Guerra Mundial del año 42, que uno le daba una pequeña dosis de penicilina, claro, no se sabía mucho la reacción anafiláctica, pero
sucumbían casi todos los procesos infecciosos de que se veía por los traumas de la guerra, que se veían las infecciones en los miembros y todo lo demás, curaban a mucha gente y llegaron a salvar a muchas personas de ello. Pero la bacteria se fue reacondicionando, mejor dicho, fue ante los factores externos que venían del antibiótico, fueron haciéndose cada vez más resistentes. Tan es así que ya en farmacología de repente les habrán dicho que hay elementos de segunda generación, de tercera generación, que son más agresivos. Y este tema último de expresión clínica desconocida, bueno, ese es cuando me pareció casi lo del SIDA, pues, ¿no? que a veces uno no podía hacer bien en los diagnósticos y se andaba uno deambulando, ¿qué será? En todos estos tipos de enfermedades infecciosas, por lo general, uno conoce el agente causal, o sea, el agente etiológico. También conoce por dónde entra, porque ustedes más o menos van a saber, puede estar entrando por cualquiera de las áreas de nuestro organismo, piel, mucosas, trato respiratorio, digestivo, vías urinarias, y así es uno como lo va a encontrar, pues, ¿no? En cualquiera de esos lugares. Y puede tener su periodo de incubación, que puede ser en los tiempos, es variado, puede inclusive hasta ser de meses. Pueden ser transmisibles de humano a humano, de vectores animales o también de lo que uno ingiere. Por eso es que es muy importante cómo uno se alimenta y en dónde uno se alimenta y qué cuidados debe uno de tener, porque así es en los tipos de enfermedades. La mayoría de enfermedades que yo les he mencionado de antes entra por boca todo. Aquí hay términos que ustedes tienen que estar siempre aprendiendo. Ustedes están en el punto quiebre de lo que es lo normal de lo anormal. Entonces, este punto quiebre, ustedes tienen que entender algunos términos que van a estar hablándolo de aquí para adelante. Términos de infección, le llamamos a todo lo que es de la microbiología, ¿no es cierto? Pero también le hablamos a la entrada de gérmenes al cuerpo. Cuando hablamos de bacteriemia, todos los gérmenes o bacterias, pero que están en la sangre, o sea, en el torrente circulatorio. Cuando hablamos de septicemia, son todas esas toxinas que están en la sangre. Pero acuérdense que septicemia también pueden encontrar otro término en los libros donde se dice septicemia cuando está, por ejemplo, afectado 2 o más órganos. O sea, si está afectado 2 o más órganos, llamamos ya septicemia. Por ejemplo, pulmón, corazón y tubo digestivo. Ya son 3 sitios ya. Entonces ahí también le dicen septicemia desde el punto de vista clínico, cuando uno habla de la clínica, ¿ya? El término piemia, el pus, pues es prácticamente gérmenes en la sangre, pues, ¿no? Y toxemia, como dice, efecto de las toxinas, ¿no? Son términos que ustedes tienen que ir de repente escuchando o hablándolo, pero cuando lo hablen sepan lo que están diciendo, ¿no? Bueno, esto es un poco para entretenerse. Aquí es un marco global, este es antiguo, pero que más o menos ofrecía los campos de algunas enfermedades que generaron especies de epidemias, ¿no? Nosotros en una época, en el año 91, tuvimos el famoso cólera. En esa época, como anécdota, les puedo contar que yo trabajaba en el hospital, bueno, yo trabajo en el Hospital María Auxiliadora, hay un centro ahí donde, ¿cómo le llaman eso? Un restaurante que ahí todo el mundo comía, normal, médicos y personal, de visitadores médicos bastante, y estábamos en plena época del cólera, y yo también me puse ahí a comer, y normal, pero al día siguiente, en la noche, me dolía el estómago. ¿Qué será? Pues dije, me dolía más, y ya ustedes saben, uno se va en despeños de líquido, ¿no? Y llamó la atención una vez, después la siguiente, y después me comencé casi en 2 días. Bueno, en 2 días bajé 6 kilos más o menos. Y no fui a trabajo, pues
no fui, pero fui después de 2 días. Cuando me voy después de 2 días, yo presentando mis disculpas por tener mi problema, me doy con la sorpresa de que yo solamente no era, había como 20 más, ¿no? Pero era justo la época del cólera y todo el mundo pensaba que era cólera. Y yo dije, no, el cólera no es. Porque en el cólera te dan pequeños diarreicos, pero no te da dolor abdominal. Y yo tenía un dolor abdominal y una fiebraza de diablos. ¿Y qué era? Era que todos habíamos comido esos 20, habíamos comido entre médicos y personal no médico, visitadores, en la cafetería. Y era de una porción de una crema y se había analizado y fue por estafilococo. El estafilococo sí te da fiebre y también te da dolor tipo cólico retortijón. Para hacer diagnóstico diferencial con el cólera, donde sí te da el espleño diarreico, pero no te da ni la fiebre, no te da el retortijón que a veces uno tenía, ¿no? Y justo por esa época era la época de la epidemia del cólera, ¿no? Entonces todo el mundo decía, no, tiene usted cólera, no tenía nada de eso, pero sí tuve ese tipo de inconveniente, ¿no? Pero uno sabiendo, debes tú hacer el diagnóstico diferencial. Yo, siendo patólogo y enseñando a todos, le decía, no es. Y a otros clínicos que estaban, no, es el cólera. Entonces no saben bien. Por eso es que es importante que sepan bien todos sus signos y síntomas y aprendan bien todas las enfermedades cuando ustedes estén en clínica, ¿no? Es como una especie de anécdota nomás, ¿no? Ahora, esto tienen ustedes que ir teniendo también en la mente. ¿Cómo se produce este mecanismo de patogenicidad? Entonces, ¿qué están implicados en esto? Están implicados que el microorganismo, que puede tener adherencia, multiplicación, capacidad de evadir la reacción del huésped y cómo se diseña. Y el huésped también es ver qué tan fuerte puede ser, ¿no? Si se puede adaptar o no, puede erradicarlo o no. De repente es alguien que está como Superman, no le pasa nada, pues no tiene buena carga inmunológica, no le pasa, pero que el que está venido a menos, que puede ser por diversas causas. Y ya después ustedes van a ir aprendiendo, inclusive hasta los procesos psíquicos influyen en las defensas. Eso también deben hacer ustedes pensar, las depresiones o los temas de ánimo o desánimos también contribuyen a ello. Aparte de una serie de causales que convienen en la parte inmunológica. Pero nosotros tenemos pues nuestros mecanismos, que ya les he dicho, los mecanismos generales, que son las barreras mecánicas, que está dado lo que es piel, mucosas, esfínter, capacidad secretora y excretora, acidez y flora que puede uno tener endógeno, la flora microbiana que nosotros tenemos. Todo ello nos ayuda pues a mantener por fuera todo, ¿no? Los sudores, los ácidos grasos, esos ácidos grasos que están en la piel. También uno dice, no, me baño, sí, pero te eliminan el ácido graso. No, yo me baño seguido, pero te eliminan el ácido graso que por ahí también puede penetrar. También el exceso de limpieza también tiene su complicación. Y cuidarse siempre la piel, no haber que tengan ningún tipo de lesiones. Ese es el más frecuente de ingreso de todo tipo de lesiones. Y también ver y recordar que nosotros tenemos nuestras proyecciones de respuestas. Eso ya lo hemos visto en inmunología, la innata, que está dado por todos los tipos de células que encontremos. Nosotros, las células dendríticas, los macrófagos, algunas respuestas específicas, los linfocitos T y B, que es lo que se ve en los procesos de las vacunas. Pero hay que tener en cuenta que la enfermedad puede estar dado por su grado de virulencia. Entonces este grado de virulencia depende del grado de invasividad, del grado de toxicidad, del potencial patogénico que tiene, ¿no? Y que puede estar dado por una serie de mecanismos alternantes que tiene que haber, ¿no? Como puede ser la cantidad de gérmenes o de bacterias, la forma que tienen de su entrada y cómo están ubicados los mecanismos de defensa del organismo. No todos es igual.
Y los factores de virulencia pueden ser también temas genéticos, bioquímicos, estructurales, que le permiten hacer un daño. Cuando se ha estudiado los genes que producen las neoplasias, también se ha llegado a encontrar genes que hablan de una predisposición a cierto tipo de enfermedades de tipo infeccioso. Como ven, dicen algunos que algunos tienen tendencia a un tipo de enfermedad. Hay familias que pueden ser con tuberculosis, hay familias que pueden ser tendientes a tener enfermedades de fiebre tifoidea o de tipo de salmonelosis, por las tendencias que hay por el gen que tienen. Entonces eso también se está hablando de ello, las tendencias. Esto es lo que están hablando de los factores de virulencia, que pueden ser los factores que puede haber de invasinas, endotoxinas, adhesinas, proteínas, quelantes que se lleguen a encontrar, y los elementos de las colonizaciones. Las colonizaciones se puede llegar a encontrar dentro de un hospedador, ¿no? Persisten todas estas bacterias tanto en piel y mucosas, pero sin producir mayormente enfermedad, ¿no? Están en contactos, resisten la fagocitosis, resisten el complemento, evaden las situaciones de defensas y compiten a veces con el fierro y otros nutrientes, ¿no? Bueno, esta es una especie de esquema de unas bacterias en el intestino cuando atraviesan la barrera epitelial, ¿no? Ahí es donde se encuentra con el primer elemento, que es las células presentadoras o las células dendríticas, ¿no? Muchos de ellos tienen un término de adhesión, capacidad de patógeno de fijarse a la superficie con el fin de nutrirse y reproducirse. Se pegan como si fuese parásito, algo así. Entonces, hay elementos dentro de las paredes que hablan de las famosas adhesinas. Entonces, estos son receptores específicos sobre la célula y permiten que la bacteria se adhiera para resistir una fase de adhesión o colonización, ¿no? También se ayudan muchas de estas bacterias de los famosos PIBIs, y esos son proyecciones citoplasmáticas que hay, que tienen para unirse con la célula hospedadora. Acuérdense que la célula hospedadora, ahí según un esquema, ahí se ve más o menos los receptores, y hacen que no los ataquen, mejor dicho. Con esos receptores medio que evitan o evaden, mejor dicho, y engañan al glóbulo blanco, porque como están haciendo conexión con los receptores de la célula, acuérdense que nuestras células no son atacadas por nuestros glóbulos blancos, entonces medio que ahí hacen una proyección de engaño. Y también se han encontrado otros tipos de factores que pueden estar asociados, proteína M, ácido lipoproteico, algunos tipos de receptores celulares como la fibronectina, las integrinas, ¿no? Todos estos elementos están aquí en este cuadro. Bueno, aquí están de los tipos de virus, porque bueno, la clase antes lo tenía combinado con virus y bacterias, por eso que hay aquí de tipo de virus. Seguramente eso le va a decir la doctora la próxima semana. Pero aquí también hay de algunos tipos de bacterias, que es parte de lo que nosotros vemos aquí, de las bacterias patógenas, como tienen también su receptor hospedador. Por ejemplo, un Escherichia coli tiene un pili, pero su receptor hospedador es unas ceramidas más una manosa más un residuo de galactósilo, ¿no? Y así uno puede estar viendo a otros tipos de elementos como los micobacterios, las bordetelas o las neiserias, que ya casi no vemos las neiserias, que son elementos que se han ido estudiando. También puede haber, y también se encuentran en los que son factores micóticos, como las cándidas, o factores de protozoarios como el plasmodium,
que son los tipos de ligando y los receptores de hospedador. Eso ya ustedes lo pueden leer en como esto lo van a tener, para que ustedes puedan fijarse más en ello, ¿no? Las invasiones. Un microorganismo puede penetrar al citoplasma de las células fagocíticas, células epiteliales, endoteliales. ¿Puede duplicarse dentro de ellas? Sí, puede duplicarse. ¿Puede destruir a las células? Sí, pues cuando se enfrenta a un glóbulo blanco con otra bacteria, lo engloba, pues. Pero internamente se produce toda una sucesión de los eros, de todos los elementos lisosomales, pero también las bacterias pueden ganarle. ¿Por qué no? También le ganan. Y a veces ustedes, si se hubiesen fijado un poco más en el microscopio óptico, se van a notar ustedes algunos macrófagos eclosionados, que son destruidos y mueren, como se dice, en una especie de batalla o guerrita que se ve ahí, ¿no? De esto pues se valen de una serie de enzimas, ¿no? Las hemolicinas, las cetolicinas, las enzimas fosfolipasas, que todos esos son elementos degradantes hacia la parte celular, ¿no? Estas son las enzimas que a veces están viéndose en algunos agentes. Por ejemplo, el estreptococo tiene la hialuronidasa, que ataca el intersticio. Hay también los clostridioides que tienen las colagenasas. Las shiguelas tienen las neuroaminasas, degradan el ácido neuránico. Estos estudios complementarios han hecho que ustedes, cuando vean un antibiótico, no solamente ven el agente agresor contra el microorganismo, sino a veces están asociados a otros elementos para bloquear estas partes de las enzimas. Cuando ustedes vean ahí los medicamentos, vean ustedes ese tipo de asociaciones que ya se ha ido cada vez investigando más para tratar de llegar a destruir el agente agresor, pero se cubren, pues. Entonces los antibióticos van con esos tipos de agregados para destruir esa parte, para lograr el objetivo. Tengan en cuenta ustedes que el medicamento que nosotros damos contra un agente agresor no es porque le damos el medicamento hoy ya se salvó. No, muchachos, tengan en cuenta que es solamente ayudar a nuestro organismo que está defendiéndose a que salga ganador de ese evento. Pero realmente, si nos sanamos, mejoramos o ganamos la batalla, es por nuestro mecanismo de defensa, no es por el antibiótico. El antibiótico solamente te ayuda un poco a que las fuerzas se equiparen, nada más. Eso téngalo bien claro. Entonces, el tema está en el reforzamiento de la capacidad inmunológica del paciente. Ahí vendría a ser un tema, y hacia eso están los estudios también, ¿no? Ya, entonces aquí seguimos, por ejemplo, con otros tipos de elementos. Los Clostridium tienen fosfolipasas, y aquí está más o menos lo que están destruyendo, ¿no? Eso ustedes, como les dije, lo ven ustedes en los temas de los medicamentos. Ahora, la infección. La infección está acá dado como unión de crecimiento de los patógenos y con evitación de las defensas del hospedador. O sea, cuando entra el desbalance, pues, ¿no? Se produce el proceso de infección, ¿no? Y nuestra capacidad inmunitaria está venida a menos. Como ven, todo esto se puede más o menos resumir en este cuadrito, donde habla de la entrada, la colonización, la multiplicación, lo que genera la enfermedad, o sea, el daño, y la eliminación, porque se elimina, pues, ¿no? Y ustedes van a aprender que hay enfermedades que son cíclicas. Por ejemplo, la fiebre tifoidea. Se llama fiebre tifoidea porque te da fiebre, pero entra, tiene su vía de entrada, después de salida, te demora casi 2 o 3 semanas, donde tienes fiebre tan alta, que inclusive hace que tenga propiedades a veces de caída de cabello y todo lo demás. Pero pasa esa etapa y el microbio, la bacteria muere, y pasa la etapa de la fiebre tifoidea. Claro, te quedas con una secuela. El problema de la fiebre tifoidea son las complicaciones, que en algún momento puede poner el intestino tan delgadito como si fuese tela de cebolla, y lamentablemente pasa a veces el alimento, los gases que genera,
puede romper esa tela de cebolla y produce la úlcera, produce la perforación, y esa perforación produce la peritonitis y lamentablemente llega uno con un cuadro peritoneal y fallece, ¿no? Por eso eran las causas de muerte antes. Pero el que no le da casi todas esas cosas o luego superar, pasa toda esa etapa sin tratamiento. Y uno a veces ha hecho la prueba de no darle nada, ni un antibiótico y pasa, porque es el ciclo que hay. Entonces por eso es que ese cuadro se semeja en ello. Hay pacientes que resisten todo ello, ¿no? En la sierra ustedes se van a dar cuenta mucho de esos personajes, ¿no?, que hay. Ahora, esta es una fisiopatología de la enfermedad infecciosa. Bueno, puede entrar la entrada, la adherencia, la infección, factores que encuentren, lo que hemos estado hablando, colonización, enfermedad infecciosa, todo es una especie de cuadro, bueno, hecho por este personaje médico en el año 2010. Bueno, son las etiologías, ustedes han visto los virus, las bacterias, los hongos, parásitos, todo lo que enseñan en microbiología. Entonces, ¿puede haber lesiones por septicemia? Sí, puede haber lesiones que puede estar alterando todo el parénquima. Todo el parénquima le llamamos a todos los órganos blancos. Genera, pues, por lo general, un agrandamiento de los ganglios, de la médula ósea, del vaso, del hígado, por el sistema de defensa. Hay congestión, hemorragias en la piel. Hay trombos, puede haber en la microcirculación, hay hemólisis, hay inflamación aguda de diversos órganos, ¿no? En los trombos en la microcirculación le llamamos al CID, ¿no? Microtrombosis en la microcirculación, ¿no? Puede haber también hemólisis, hay enfermedades que te producen las hemólisis también, ¿no? ¿Cómo evolucionan todos estos? Dependiendo del agente causal, ya les dije, por su puerta de entrada, su capacidad de invasión, su naturaleza, pero también depende mucho del huésped, la resistencia, la edad, el estado de nutrición. Bueno, eso de raza ya no hablamos de raza, jóvenes, porque ahora ya todos somos un combinado, ¿no es cierto? Todos tenemos de todo un poco. Como dicen en el Perú, que no tenga de inga, tiene de mandinga. Pero sí hay que tener en cuenta pacientes que vamos a ver pacientes con estado inmunológico bajo. ¿Cuáles son esos pacientes con estado inmunológico bajo? Todos esos que reciban tratamiento por procesos que están con corticoterapia o pacientes inmunológicos. Esos pacientes inmunológicos, lamentablemente, nosotros les tenemos que dar siempre corticoides. Entonces eso hace que no progrese mucho los linfocitos. Nuestros glóbulos blancos están siempre bajos. Entonces esos pacientes, por ejemplo, un paciente diabético también, igual. Para colmo de males, todavía ha venido un virus que ataca al glóbulo blanco, que se llama el SIDA, ¿no es cierto? Entonces ahí ya terminó por acabarse todo, porque ahí cualquiera puede entrar. Pero los que hacen mucha dieta, adelgazan tanto que también se baja la defensa. Entonces, los flaquitos, o sea, por carencias, por los que están por carencias, también tienen las defensas bajas y son susceptibles de cualquier proceso infeccioso. Cada uno dice, no, los gorditos como yo estamos fuertes, ¿no? Por gorditos me da otras cosas, ¿no? Sobrecarga, ya les dije, ¿no? Hipertensión, todas esas cosas que uno tiene, ¿no? Pero como les dije, el equilibrio tendría que haber. Pero el estar delgados causa esos temas. Ahora, algunos adelgazan muy rápido. Por ejemplo, en otra universidad conozco una doctora, gordita, constituida todo, dijo voy a adelgazar. Y adelgazó y no comía. Se adelgazó casi como 20 kilos en 2 meses. Ahorita le han hecho su endoscopía, le he visto todo está erosionado. Y ahorita ya no puede comer de verdad, o sea, de verdad está adelgazando. Pero ya se hizo un daño y se descompensa todo, hasta hay variaciones de presión arterial. Si van a bajar de peso, bajen gradualmente. Por ejemplo, yo estoy tratando de bajar de peso, ¿no? En un mes he bajado 2 gramos, ya es algo, ¿no es cierto? ¿Ah? Ya. ¿Qué se va a encontrar dentro de ello? Se va a encontrar
según dependiendo de lo que fuese, o la gente que cause inflamaciones supurativas, o procesos granulomatosos, ya ustedes ven esos ejemplos, o inflamaciones necrotizantes como los Clostridium, o inflamaciones crónicas. Ahí están viendo ustedes una lesión en la región perianal. Acá están viendo ustedes abscesos hepáticos. En esa parte media marroncita que ven, todo eso es un absceso. Ha destruido casi todo el higadito. Acá un poco más cerca, para que ustedes lo vean, eso que parece leche de Nestlé, es absceso hepático. Bueno, también puede haber pulmonar, miren cómo lo destruye casi todo. Esto es de las necrosis que teníamos antes, ¿no? Antes hacíamos necrosis en el hospital, ahora ya no se hace, ya. La gente ya no quiere, ya. Y aquí ustedes pueden ver una célula gigante, eso que ustedes ven ahí, no tengo puntero, pero lo ven, ¿no? La célula gigante, rodeado todo es un granuloma, ¿no? Lo que se denomina en la lepra, pero está rodeando un nervio, la porción interna más abajo, ¿dónde estaría? Casi no se nota, en otros dispositivos se nota más que nada el nervio. Este es el rezago del nervio, aquí está parte del nervio, pero está casi totalmente destruido. En otra lámina ahí he visto que ahí se ve mejor. Entonces entramos ya a ver un poco los temas ya por algunos tipos de bacterias. Tenemos uno de los más comunes, los estafilococos. Son que tienen proteínas de superficie, permiten adherencia en las células del huésped, degradan las proteínas del huésped, toxinas, lesionan las células del huésped, ¿no es cierto? Pueden ser gram positivos en su mayoría, inmóviles, biógenos, y que se agrupan mayormente a racimos. Pueden estar provocando diversas lesiones cutáneas, pero también pueden estar ingresando, según el sistema inmunológico que esté, a áreas como las amígdalas, áreas de la faringe, pueden estar en los pulmones, o como lo que me pasó a mí, intoxicación alimentaria, sin que inclusive llegan hasta el choque, o sea, el choque séptico que le llamamos. En la piel, ustedes lo van a encontrar con nombres de forúnculo, antrax, impétigo, piel escaldada, enfermedad de Ritter que le llaman, es lo que pasa con los niñitos, o lo que pasa a veces en los gorditos, en la porción inguinal, como la transpiración hay y la caminar fricciona, se escalda, pues que a veces hay que talquearse. Ahí está un poco de lo que ustedes están viendo, algunos temas. Estos son bastante exagerados, a veces uno puede encontrarlo así en la práctica clínica, en los hospitales, que son los temas de la celulitis, ¿ya? Celulitis, hay el otro de la pierna, ectimas, lo que está en la boca es un impétigo, y lo que está en la mano se denomina piodermas tropicales, le dicen, de la mano, que están dando lesiones impetiginosas. O también pudiera estar encontrándose en la válvula mitral. Ustedes ahí la flecha está una válvula mitral, pero está rota, está destruida toda esa válvula mitral. Y acuérdense que la otra válvula también tiene lesión, así no debe verse. Estos van a provocar lo que se denomina forúnculos. ¿Qué es un forúnculo? Es una inflamación o colección de pus, pero en folículo piloso. O sea, cuando ustedes están hablando de forúnculo, automáticamente piensan que es en pelo, ¿ya? Acuérdense de eso, porque uno siempre habla de eso, forúnculo. Ustedes es una forunculosis, ¿sí? O sea, hablen de eso, del folículo piloso. Pero cuando hablen de antrax, es como un forúnculo, pero más profundo, pero está comprometiendo las fases más internas, o sea, la fascia, casi por la hipodermis. Entonces ahí uno está hablando de antrax. Cuando uno habla a nivel axilar, puede uno hablar de hidradenitis supurativa. Uno también a veces se infecta los lados laterales de la uña, porque algunos, como a mí también me pasaba de joven, paramos en este plano, ¿no? En el examen, te destrozas tu dedo, ¿no? ¿Cuántos no han destrozado su dedo? Varios. Y se infecta, pues se infecta porque
puro bacterias que salen en la boca, un montón de bacterias ahí, se infectan, pues. Eso se llama paroniquia, ¿ya? Y algunos que les gusta comerse los pellejitos de los dedos, hacen los panadizos, ¿ya? Eso se llama panadizo, para que aprendan un poco los temas que deben de mencionar. Las dermatitis exfoliativas se ve en lo que es complementario. Está bueno, Rita describió esta parte, pero esos son las escaldaduras que se ven mucho en los niños, ¿ya? Las escaldaduras. Como ven ahí, ustedes pueden ver forúnculos, erisipela, simpétigo, piodermas, celulitis. La celulitis puede ser, por ejemplo, en la pierna, ¿no? Pero sobre una base de algo. Por ejemplo, muchos tenemos varices. Esas varices hacen ectasia por la sangre que está. Entonces, esa parte de la piel medio que se descama, se reseca. Y esa parte de resecamiento hace que las bacterias también entren, si es que uno no hace los cuidados de higiene respectivos. Y es muy frecuente, y eso vemos mucho en el hospital, personas que hacen celulitis, pero que tienen una base de las varices. Acuérdense de eso bien, ¿ya? De esa parte de lo que uno llega a observar es. Y el tema de la celulitis es un tema que tiene que estar con descanso médico y tiene que estar con básicamente descanso más su antibiótico-terapia, ¿no? Acá ustedes están viendo lo del brazo, es una erisipela, hay un niñito con sus forúnculos, parecen cachitos que se encuentran. Acá también puede encontrarse otra parte de lo que es ulceraciones. Y también acá pasamos al otro elemento que también vamos a encontrarlo siempre, que son los estreptococos. Los estreptococos pueden producir abscesos, necrosis tisular, pueden producir la que es posinfección, la fiebre reumática, el eritema nodoso, la glomerulonefritis por inmunocomplejos. Ustedes van a encontrar personas que tienen como nódulos en las piernas, como chichones. Eso le va el eritema nodoso. O también pueden encontrar personas con lesiones de lo que ya le van a enseñar a ustedes, las glomerulonefritis, que son los tipos de inmunocomplejos, o lo que llamamos las secuelas de las fiebres reumáticas. A pesar que ya no esté la bacteria, pero lo que ha quedado es lo que produce la lesión. Cuando hablamos del término erisipela, es esas exotoxinas que están dados del estreptococo grupo A, ¿no? Son tumefacciones eritematosas cutáneas de rápida evolución. Puede haber que se ponga toda la parte de la faringe media rojita, a eso también le dicen faringitis estreptococosa. O puede también producirse otro término que se llama la escarlatina. La escarlatina no es más que un eritema punteado en todo el tronco y miembros, ¿no? Relacionado pues al estreptococo grupo A, la escarlatina. Y cuando ustedes hagan el término de escarlatina, ustedes tienen que estar haciendo un diagnóstico diferencial con lo que es la enfermedad viral del sarampión, más o menos. Bueno, en gérmenes gram negativos tenemos la Neisseria, que te da la meningitis, y la gonorrea, pues ya no vemos eso. Las infecciones por pseudomonas tampoco la vemos, pero sí la vemos en los quemados. Todos, lamentablemente, esos últimos casos que han habido, que la prensa le dio mucha notoriedad de esas chicas que mala suerte tuvieron de que fueron quemadas o rociadas por estos personajes medios con trastornos mentales. Su muerte ha sido más que nada por la infección por pseudomonas. Y les llegó a dar el shock séptico, ¿no? Es bien difícil de tratar una pseudomonas, jóvenes, en el hospital. No se puede casi. Antes veíamos la gonorrea, ya no vemos, son las uretritis. Fácil era de ver en el varón, que era fácil, pues lo hacíamos en la región peniana, le hacíamos que se comprimía y salía pues una secreción purulenta, pues, ¿no? Pero en la parte femenina es un poco incómodo, no se puede ver porque está en la parte interna, había que hacerlo por
examen bueno, ginecológico, ¿no? Para poder verlo. Todas estas enfermedades pueden progresar hacia las etapas de las... por ejemplo, en el hombre avanzaba hacia el epirídimo, te daban tema de esterilidad, o también avanzaban hacia la parte de la femenina, avanzaba la troputerina, entonces también se complicaba eso. Entonces en el proceso de gonorrea se hacían sinequias, no pasaba el óvulo, por supuesto al no pasar el óvulo estaba el tema de esterilidad, ¿no? Bueno, estos son los temas de Pseudomonas. Ya les dije que se ve mucho en los inmunodeprimidos, quemados, diabéticos, lesiones pulmonares, que, o sea, en los que están, por ejemplo, esas personas que tienen la enfermedad de Koch, la fibrosis pulmonar, en esos también se puede encontrar este tipo de elementos. Aquí una fotito de las necrosis isquémicas con colonias de gérmenes. Eso que ustedes, la necrosis, eso que está con punto amarillo o flecha amarilla, eso es más o menos el tejido más o menos muerto. Pero en el otro que ustedes ven, el más negrito, la flecha más oscura, que ustedes señalan ahí un área media rosada, esos son colonias de gérmenes. Si uno le da aumento de 1000, va a encontrar los gérmenes ahí, como puntitos chiquititos, casi todos ellos, ¿no? Ahí, por ejemplo, un macrófago, los demás son eritrocitos, ¿eh? Allá está un macrófago con su núcleo, y esas cositas como bastones chiquititos son las partes de los gérmenes, ¿no? Y eso a veces hace que se eclosionen, ¿no? O puede ese macrófago morir, como se dice popularmente. Uno lo hace extendido, puede hacerlo con coloraciones de Jensen, como en este caso, para poder visualizarlo mejor. O también encontrar el otro, que acá no se nota mucho, no ha salido bien. Se ve como, es como un bastoncito, se ve, pero en este caso es el micobacterio, ¿no? El bacilo ácido alcohol resistente. Uno pone a veces iniciales BAR y ese significa ácido alcohol resistente, ¿no? Este es la tuberculosis. Estos son todos los elementos que pueden estar entrando del micobacterio en lo que es la pared celular. Cómo está entrando con sus glucolípidos, sus ácidos micólicos, en todo lo que tiene que ver sobre las membranas celulares. Los lípidos con los ácidos micólicos y con todos estos elementos son los que van a tratar de destruir las paredes de la célula. Ahora, en la patogenia se habla de infección de por vida. Sí, lamentablemente en lo que es la tuberculosis hay muchos que lo tienen casi de por vida. Respuestas inmunológicas, resistencia, hipersensibilidad o cantidad de micobacterias que puede uno tener. Este es más o menos el tipo que puede estar entrando, la multiplicación, los tipos de bacilos, la diseminación. Por lo general siempre se hablaba del pulmón o vía aérea. Puede haber latencia con lo que son granulomas y puede haber reactivación. Las vías de entrada de la tuberculosis, jóvenes, siempre nos enseñaron pulmón, pero también nos enseñaron intestino. Entonces eran dos vías primarias de entrada. Pero ¿cómo eliminamos el intestino? Porque se encontró que las vacas también tenían tuberculosis y uno tomaba leche de vaca tuberculosa contaminada, entonces por ahí entraban y hacían su vía de diseminación. Al ponerse la leche ya con lo que es ¿cómo se llama esto? La pasteurización, se ha eliminado prácticamente eso, nos queda solamente la vía aérea. Pero entra pulmón, está bien pues pulmón. ¿Y por qué aparece en el hueso? ¿Y por qué aparece en el riñón? ¿Por qué aparece en otros órganos? ¿Qué hace en el pulmón? ¿Por qué aparece en el ganglio? No se explicaban eso, pues. En el último libro, en la última edición, ya más o menos están hablando un poco de que el macrófago sirve para destruir, ¿no es cierto? Pero hay macrófagos donde estos condenados se meten, es como el macrófago es como el patrullero ya. Se supone que debe eliminar al agente agresor, pero estos entran y se van dentro del patrullero. ¿Otro patrullero va a destruir ese patrullero? No, pues no es cierto. Entonces van como un vehículo.
se va por otro lado. Y eso es lo que se ha llegado a descubrir para entender el por qué se reactiva después de tiempo una tuberculosis donde uno ya se ha mejorado, o por qué se ve en el ganglio, o por qué lo estamos viendo últimamente en mi hospital, estamos viendo la glándula mamaria. Un poco sería esa la explicación, ¿no? Que utilizan al macrófago como un vehículo y se esconden ahí por un tiempo. ¿Y cuándo reaparece? Cuando las condiciones se den, pues, cuando el paciente esté disminuido, bajado de defensas y todo lo demás. Pero cuando se presenta, se presentó, pues, y hay que darle solución. Entonces, un poquito para entender eso. Por eso les invito a ustedes a que lean el último libro, ahí más o menos tratan de explicar esa parte. Bueno, este es todo un granuloma que ya les enseñaron en la práctica, no voy a entrar más en detalles, con las células gigantes y todo lo demás que se ve, el granuloma tuberculoso. Se ve, bueno, las tapas de inmunocompetentes, puede ser la miliar. La miliar es el tipo de diseminación hematógena que se da mayormente en niños, ¿cierto? Pero aquí, bueno, habla de la Organización Mundial de la Salud, eso es la cantidad de tuberculosos, eso ya es a nivel mundial. Pero en nuestro país sigue siendo una enfermedad infectocontagiosa que vamos a estar viendo siempre. Como yo les dije a un inicio, y me dijo mi profesor cuando era alumno como ustedes, estudien tuberculosis, jóvenes, toda su vida van a estar viendo tuberculosis. Y yo le dije, este viejo no sabe nada, ¿no? Entonces, ahora estoy en la edad de él y sigo mirando tuberculosis, jóvenes, y no ha cambiado nada, de verdad que no ha cambiado nada. Así es que, acordándome de mi profesor, que no me acuerdo ni su nombre, pero sí me acuerdo lo que me dijo, aprendan bien tuberculosis, jóvenes, todo el tiempo vamos a ver tuberculosis, así que aprendan bien los signos, síntomas y cómo el tratamiento, ¿ya? Ese es como consejo. Bueno, acá ustedes para hacer la tuberculosis, muestra de esputo, la micoscopía, ahí más o menos se ve el bacilo, que son bastoncitos, las pruebas de tuberculina que se realizan, o sea, el PPD, que significa derivado proteico, ¿no es cierto? Derivado proteico para lo que se denomina el PPD. Después, ¿cómo puede uno hacer los medios de crecimiento? Los hacemos en agares, y lo hacemos por un periodo casi de un mes, casi 40 días casi lo hacemos en los cultivos. Ahí dice 4 a 6 semanas, ¿no? Más o menos, para hacerlo. Ahora hay otros métodos, ¿no? Que son un poco más rápidos. La vacuna, uno dice BCG, ¿no es cierto? Para que se acuerden, BCG significa Bacilo Carnet Gay, ¿no? Más o menos para que sepan. Alguien de repente por ahí gracioso les pregunte, ¿qué es BCG? Y uno dice, BCG, ¿qué será BCG? Pero ahí les he puesto para que se recuerden. Es Bacilo Carnet Gay, o sea, los que hicieron la vacuna, ¿no? Le pusieron sus apellidos, de ahí viene el nombre de BCG. Después viene lo de la lepra. Eso de la lepra, jóvenes, también es un micobacterio, ya no vemos, lo da en la piel, nervios, nariz, faringe, orejas, ojos, testículos. Tiene que ver mucho con la pérdida de sensibilidad, pero ya no vemos mucho de esto, ¿no? Hacemos también con coloración de Sil-Nielsen. Esto se enseña un poco histórico por el tema de Carrión, la Bartonella bacilliformes, o enfermedad de Loroya, son pleomórficos, incubación a 37 grados, está dado por los mosquitos de la luxomía. También puede encontrarse otros tipos de Bartonella que da lo que es el arañazo de gato, a otro tipo que también puede dar la fiebre de las trincheras, ¿no? Pero el mosquito del vector de la luxomía es lo que da lo que es la enfermedad de Carrión, ¿no? Ahí están los factores de virulencia, que están por factores de proteína, de formina, y los vectores, cómo va a afectar el eritrocito, cómo esta célula de eritrocito se altera, cómo es fagocitada y cómo es destruida, para explicar uno de los tantos factores de lo que uno va a ver de la anemia. La anemia, así como el síndrome ictérico, así como la tos, así como la fiebre, es multifactorial. Entonces ustedes acá tienen este tipo de enfermedad que es infecciosa, que les va a producir una anemia.
Aquí está un poco las fases que hay del mosquito. Eso es un poco de la epidemiología. Acá está el desgraciado que anda picando a todo el mundo en esas áreas, ¿no? En la parte del Perú. Y son estas las manifestaciones hemolítica y la fase eruptiva, ¿no? La fiebre y la porción de la verdura, que antes se creía que eran dos enfermedades distintas. Acuérdense que eso se vivió más o menos en la etapa de la construcción de este ferrocarril. Era por el año 1880 y tantos. Chile era muy poderoso, había un médico ahí que decía que esta enfermedad eran dos enfermedades diferentes y le hacían mucho caso. Carrión, ustedes saben, con lo que hizo, demostró que era una sola enfermedad. Ese es el valor histórico de Carrión, ¿no? Demostrar que fue una sola enfermedad. Y con eso trajo abajo lo que decía el médico chileno, muy reconocido, y lo que hizo un estudiante de aquí, de nuestro país. Claro que no le dieron cobertura porque como perdimos la guerra, pero por lo menos ganamos en esta parte, ¿no? La parte científica a veces no le da mucha difusión, ¿no? Pero eso es lo que ustedes deben recordar, ¿no? Decir que era toda una sola enfermedad, ¿no? Entonces acá se ve un poco la fase eruptiva, cómo se encuentra también a nivel de los eritrocitos. De eso también hubo una discrepancia. Algunos decían que era intra y otros decían no, está en la superficie. Al final los dos tenían la razón. Uno de los que demostró esto fue el doctor Takano Moro con su microscopio electrónico, hasta ahora vive el doctor Takano Moro, y él demostró que las dos teorías eran valederas. Pero ¿cuándo lo va a demostrar? Pues por acá, por el año, cerca del año 70. Bueno, estos son los demás tipos de otros tipos de enfermedades, el arañazo de gato, la enfermedad de las trincheras, ustedes lo pueden ir leyendo, que son las angiomatosis. Hay las clamidias, también se pueden encontrar las clamidias. Esto ustedes lo van a ir leyendo un poco más, disculpen que esté pasando rápido. Estos son otros, la tracomatosis, que dan los linfogranulomas. Estos son enfermedades, ¿cómo le llaman esos? Venéreas, ¿no? Dentro del grupo de las venéreas. Todos estos elementos que le estoy poniendo, otros son el micoplasma, bacterias pleomórficas de vida libre. Los crecimientos son mayormente en áreas del huevo. Las manifestaciones pueden dar traqueobronquitis, neumonías, cuadros asociados a otitis, a faringitis. Hay también las riquecias, son estos cocobacilos que se encuentran y nos pueden dar fiebre de las montañas rocosas o la parte de los tifus dado por el piojo, ¿no? Piojo o garrapata, ¿no? En todos estos elementos se puede estar encontrando. No se olviden siempre que tenemos también procesos micóticos. Pueden estar aplicándose los micóticos a nivel de superficies pulmonares, sistémicas o piel. Por lo general las micosis atacan en piel, pero cuando atacan en piel es fácil para atacarlo y destruirlo. El problema está de las micosis cuando es en medio interno. Lamentablemente puede ser afectado al pulmón, sí, pues puede afectar al pulmón, a veces hasta otras áreas. El tema es que el tratamiento es muy nefrotóxico. Es tan nefrotóxico que hay que internarlo al paciente para solamente dar el tratamiento y vigilar la función del riñón. A veces en nuestro afán de curarlo, lo enviamos a una insuficiencia renal y lo complicamos ahí todo, ¿no? Lo acabamos de hundir más rápido, como se dice popularmente, ¿ya? Así que eso también tengan mucho cuidado en ello. Esto de los micosis, muchos vemos en lo que es la enfermedad del SIDA. Dan las neumonías micóticas y lamentablemente fallecen, pues.
Hace poco en el hospital he visto yo de criptococo, acá está criptococo pulmonar y cerebral, pero yo he visto en piel, me vino una biopsia de piel y ahí encontré los criptococos, que también se observa ahí. Pero cuando vi el antecedente del paciente, era un paciente, nosotros le ponemos código 99, que le decimos así, que es el del SIDA. Entonces ahí un poco que se explicaba. Y como veíamos el criptococo, ¿vieron ustedes ese macrófago que les enseñé con una serie de bacterias adentro? Así igualito también se veía, bastante se veía por todos lados debajo de la piel. Ahí lo tengo para enseñanza. Bueno, todo esto pueden dar reacciones a nivel de los tejidos, pueden dar procesos inflamatorios agudos, ulceraciones, hematógenas. Aquí está un actinomyces. Todo esto son los tipos de micosis que hay, rodeado de todos los glóbulos blancos. Esto se hace coloración de plata. Pueden dar estos tipos de granulomas supurativos porque hacen formaciones granulomatosas. Acuérdense que los granulomas es la defensa de nuestro organismo, y eso no solamente se da con la micobacteria de la tuberculosis, sino también se da con los objetos micóticos. No solamente se da con eso, también se da con afectos degenerativos en los aspectos inmunológicos, para entender por qué se forma granuloma, una gota por decirles, ¿no? Pero también se forman granulomas en un proceso micótico, que puede ser por blastomisis o por histoplasmas o por cándidas, a nivel sistémico estoy hablando, ¿ya? Estos son levaduras de cándida albicans, parecen platillos voladores rojitos, están ahí. Bueno, acá es con coloración de plata, no se nota muy bien. El histoplasma calculatum, todo lo que está negrito es el histoplasma, está porque se ha utilizado coloración de plata. Puede haber parásitos, también puede encontrarse con parásitos, es lo mismo que usted va a encontrar la leishmania, la UTA. En provincia encontramos lo que es la UTA, y en lo que es ceja de selva se llama la espundia. Y ataca las mucosas y destruye, a veces ataca la porción del cartílago nasal y lo destruye. Mucho me acuerdo el cadáver que hacía yo mi anatomía donde hacía, mi cadáver no tenía de la parte de la nariz todo volado porque tenía su UTA, todo lo había destruido a ese paciente, ¿no? Y eso era, bueno, en esa época de anatomía no entendía qué era espundia, qué era UTA, qué era... El doctor me hablaba por acá, ¿no? Después uno ya va relacionándolo. Después ustedes van a ver el toxoplasma, van a ver ustedes el trypanosomas, las giardias, la entamoeba, las tricomonas, que ustedes lo van a ver, giardias, tricomonas a nivel de secreción vaginal más que nada, ¿no? Cuando están en sitios no adecuados, o cuando pueden llegar a producir diarreas, estatorreas, o los quistes también que pueden provocarse. Las diarreas también, muchos por amebiasis, dan los procesos de las diarreas. Esta está la giardia, aquí también se observan las giardias en tejido. Aquí estos ¿cómo se llama este? El otro que le dije, la ameba, que parece histiocitos, se ve como pelotitas. Igual también acá ven como pelotitas grandotas, así como balones. Esas son las amebas. Los otros chiquititos son los glóbulos blancos, pero son bien características. A veces al que no está bien entrenado parece que fue histiocito y se confunde. No, pero son las amebas. Bueno, los gusanitos que también ustedes van a estar viendo, los ascaris, los echinococcus, hay un fideíto para que tengan huevitos. Y el citicerco, esto lo saqué de la foto de ¿cómo se llama ese sitio? Del Instituto de Enfermedades Neurológicas, que está acá en Barrios Altos. Ahí hay bastantes, el que quiera puede ir, bastantes hay de esas. Una doctora que trabajaba en mi hospital se fue de allí y ella organizó el museo, ¿no? Sacó todo lo que estaba ahí amontonado y guardado. Y que eso antes lo hacía el doctor Oscar Treyes, que era el director de esa época. Bueno, yo era alumno todavía y todavía veía yo al doctor Oscar Treyes, que venía con su capa, su toga y ese sombrero así medio alto. Y las monjas, cuando entraba el doctor, tocaban campanita.
para que entre el director. Otras épocas, ¿no? Ahora entre el director ni saben quién es, ¿no? Cuando entra un hospital. Pero habían todas esas cositas antes, ¿no? Bueno, acá está el equinococos granulosos, lo que se llama el quiste hidatídico, ¿ya? Esto es lo que a veces vemos, el quiste hidatídico, el cirujano lo tiene que sacar muy bien, basta que se rompa, a veces se rompe en abdomen, y esta es una diseminación terrible, por más que lo laven siempre vuelve a crecer a un lado, operación para después. Y esta es la membrana mixta que se observa, los criptococos que también puede haber en piel, que les mencioné a ustedes, ahí está el macrófago lleno de criptococos. Esas manchas oscuras es el macrófago, esos puntitos chiquititos son los criptococos, ¿ya? Sino que ahí está lleno de eso. Este es el aspergillus. Aspergillus también puede encontrarse en miocardio, en pulmón, uno lo encuentra como masas en los huecos que ha quedado de la tuberculosis, ¿ya? Ahí así lo vemos, ya cuando está en esa posición, eso es un pulmón que ya no hay nada pues, de alveolos, pues, todo esto es fibrosis, todo se ha fibrosado y todo se ha hecho un hueco y acá se ha metido el hongo y ahí está disparando para todos lados y no deja. ¿Qué hacer? Ahí no hace nada, ningún tratamiento médico, pues, entonces hay que eliminar todo ese sector. Entonces entra, lo operan, lo sacan, pues, ¿no? Ya con eso algo lo alivian al paciente, ¿no? Porque ahí ya no se puede hacer más. Eso también nos llega al hospital bastante, ¿no? También puede haber criptococos en el cerebro relacionado a lo que es el SIDA, el aspergiloma, lo que hemos visto, aspergillus en trombos en la aurícula, bueno, criptococos en el cerebro, esto es la lepra, estos son fotitos de miscelánea que tenía, criptococos en piel, en el SIDA, la leishmania de pacientes, esto ya lo van a aprender ustedes en la clínica, igual también en la clínica. Esta es la parte mucocutánea que les decía, ¿no? Afecta ahí está afectando la boca, pero también la nariz puede afectar la leishmaniasis, lo que llamamos la guta. Ahí, como se observa en piel, hacia abajo está la epidermis, ¿eh? Ahí se observa dentro de los histiocitos, claro, no se observa bien. Falta más resolución la foto, pero todo esto son histiocitos, son macrófagos. Dentro de eso se ven unos puntitos chiquititos. Quizás en su casa ya lo vean mejor y lo aumenten más. Bueno, ahí está en la flecha, fíjense ahí se ven unos chiquititos así como anillitos pequeños, ahí donde está la flecha. Estas son las leishmanias. Bueno, esto es por lepra, ahí es la fase leonínica, ya van a ir aprendiendo ustedes esa parte. Ya no vemos la lepra, solamente nos recordamos en Semana Santa nomás cuando vemos en las películas. Estas es todas las deficiencias que hay de lo que vimos al inicio y nada más. Estas son fotos de los folículos, de todas las cosas que hay. Y se acabó. Hay que hasta vez lo que le decía del nervio, ¿no? El granuloma que está en el nervio, ahí está afectando el nervio, por eso es que da la sensibilidad en lo que es la lepra, ¿no? Porque está afectando al nervio el granuloma. Igualito también acá está afectando, estos son nervios que están siendo afectados, ¿no? Y esto es un poco para que vean lo que van a encontrar la próxima semana, el virus. El virus no lo ven, jóvenes, pero esta es una parte del intestino, de un intestino, seguramente la doctora les va a enseñar. Este es el citomegalovirus, esto. Pero no es que esto sea el virus, ¿ah? Porque el virus es chiquitito, hace que la célula se vuelva gigante, así como Hulk, grandota, por eso que se ve ahí. Y cuando uno ve eso, y directamente dice, este es por citomegalovirus. Bueno, jóvenes, ¿han hecho la lista de los que han venido? No, porque acá ahorita cuento yo 40, ¿no? Porque su delegada me está presentando listas de 100 alumnos, bien bravos son ustedes. Para ver alguien que esté un poco venido a menos en la nota. Ya, la próxima semana, mañana no hago clase, jóvenes, mañana tengo otro compromiso en otro lugar. La próxima semana, no sé si el viernes o el sábado, depende de la doctora Paz, su disponibilidad,
hacemos la contraparte de virales, ¿ya? Y con eso terminaríamos la clase y terminaremos el curso. Y estaríamos expeditos para la evaluación, ¿no? ¿La evaluación es qué día? Martes 20. El 20. Ya, ¿qué se va a hacer? Ya me han pedido el examen que le entregué hoy día, me han dado último plazo hoy día. No sé qué van a hacer porque yo no lo he hecho. Sí, pues, no lo he hecho. Es decir, ningún profesor me ha enviado preguntas. Bueno, si no me envía preguntas, tomo del libro, pues agarro del libro y comienzo ahí me desgracia. Pues yo les dije del libro, ¿no es cierto? Del libro lo que diga la clase el profesor. Como ya pues, no me ha dado el profesor sus preguntas, tomo del libro. El otra, dos fuentes les he dicho, pues. ¿O no? ¿Ah? Claro, pues dos fuentes, pues. Una, lo que diga el profesor, y otro, el libro, pues. Son dos fuentes, ¿no? A ustedes se les damos digerido, jóvenes. Cuando estudiaba, como el viejo en mis tiempos, ¿acaso nos decían eso? Nos daban como 10 libros que estudiaban. Anda a saber de dónde te va a preguntar. A veces con la justa me leía 2, 3 libros y hasta ahí llegaba. Y a la de Dios, pues, a lo que salga. Y la pregunta, a ver, si alguien fallaba, el doctor fallaba una pregunta y uno le decía, doctor, usted ha fallado en una pregunta, ¿y a ti qué te importa? Tú no te estás jalado igualito, no te sea mi caso. Ahí a los machos nomás que tenías que pasar. Por eso es que de tanto leer de varias cosas, ya no necesitábamos, teníamos buen conocimiento, buena base. Ya no estamos como ahora. Ahora sale dudoso. Por eso es que como sale dudoso, ya les toman un examen de salida para ver qué tal están, dicen, ¿no? Que ya es otro tema. Antes no nos tomaban ese examen. Pero muchas facultades hay, pues, jóvenes. ¿Cómo están enseñando cada uno? No lo sé. Yo lo único que voy con mi conciencia tranquila, por lo menos les hago leer un libro. A mí me han hecho leer varios libros, a ustedes uno. Algo es algo, dije. Y con eso ya ustedes pueden defenderse. Y no es tan mala, jóvenes. La mayoría de las promociones de la San Martín, a pesar que no se conocen entre ustedes, siendo promoción, porque son tantos, van bien, van bien. En mi hospital, por ejemplo, el que está de su director del hospital es de la San Martín. Y hoy día que me ven, me agradece todo. Como le dijo a otro médico joven, le dijo, yo me acuerdo del doctor porque era considerado los tipos malos en tipo de exigencia, no transaba con nada, por eso me acuerdo. Porque de los buenos no me acuerdo, me dice. Pero él me exigió tanto que ahora soy lo que soy, dice. Él contribuyó, mejor dicho. Así me dijo, yo le dije, ¿qué tanto? De haber maltratado de mal. Es que antes eran menos, pues, jóvenes, antes eran menos alumnos la promoción. Ahora ha crecido mucho. Cuando venimos de Santa Anita aquí, vimos todo este ambiente. Me acuerdo yo que dijeron, esto es un máximo de 250 alumnos por promoción. Y yo decía, qué lejos, 250, tanto alumnos. A pasar los años me quedé chico, ¿no? Entra en el doble, ¿no? 500. Ya ha lucido, mucho ya. Ya ha cambiado todo. No pueden estar sacando tanto. No hay trabajos, jóvenes. Por eso es que al no haber los trabajos degradan la consulta. Y están cayendo ustedes en solidaridad, que vale 5 soles la consulta. Ustedes que están pagando casi 3.000 soles mensuales, no conviene 5 soles la consulta, no, en serio. ¿Qué vas a ganar ahí? ¿De dónde vas a devolver a tus padres todo lo que te han dado? Nada, impagable toda la vida. No se olviden siempre de devolver a sus padres todo lo que invierten en ustedes, todo el esfuerzo que hacen con ustedes. Vayan apuntando todo lo que gastan. Otra como mi hija, le digo, devuélveme. ¿Para qué me traes este mundo? Que me fregó.